Bienvenidos una vez más a su canal de confianza donde les traemos toda la carnita asada del mundo del espectáculo, especialmente de nuestras estrellas turcas que tanto amamos. Espero que tu copyright teniendo un dúo increíble porque hoy, prepúrense, porque tenemos un bombazo que los va a dejar con la boca abierta. Leyeron bien el título, hoy vamos a hablar de Can Yaman, ese hombre que nos roba el aliento con cada aparición superíndice 3N, y de Demet Özdemir, nuestra reina de las comedias románticas. Y lo que tenemos que contarles, mejor agüérrense porque viene con explosión superíndice 3N incluida. En este vídeo vamos a analizar declaraciones recientes de Can Yaman que han sacudido las redes sociales, declaraciones que involucran directamente a Demet Özdemir y que han reavivado rumores, especulaciones y sobre todo, la pasión superíndice 3N de los fans que aún más menos han con verlos juntos nuevamente. Vamos a desmenuzar cada palabra, cada gesto, cada insinuación superíndice 3N para tratar de entender qué copyright pasando realmente entre estos dos titanes de la actuación superíndice 3N. ¿Hubo tensión superíndice 3N? ¿Hubo reconciliación superíndice 3N? ¿Hubo arrepentimiento? ¿Hay posibilidades de que vuelvan a trabajar juntos? Todas estas preguntas y muchas más las responderemos en los superíndice 3 minutos. Pero antes de que nos sumerjamos en este mar de chismes y especulaciones, quiero recordarles, a aquellos que aún no lo han hecho, que se suscriban al canal. Denle clic a ese botoncito rojo que dice suscribirse y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Aquí encontraru en las últimas noticias, los mejores análisis y los chismes jugosos de sus celebridades turcas favoritas. No se lo pierdan. Además sus comentarios y opiniones son súper importantes para nosotros, así que no duden en dejarlos al final del vídeo. Nos encanta leerlos. Ahora con los motores encendidos y las palomitas listas, empecemos con esta bomba que tenemos preparada para ustedes. Como saben, Can Yaman y Demet Özdemir saltaron a la fama internacional gracias a la exitosísima serie Erkenci Kuay, o Jaro Madrugador, como la conocimos en Latinoamu Copyright Rica. La química entre ellos era palpable, electrizante, casi podíamos sentir las chispas a trabu copyright de la pantalla. La historia de amor de Can David y Sanemain conquistó superíndice 3 corazones en todo el mundo, convirtió copyright dolos en una de las parejas queridas de la televisión superíndice 3N turca. Pero como suele suceder, la magia que vemos en la pantalla no siempre se traduce en la vida real. Después copyright de que terminó superíndice 3 la serie, los rumores sobre una posible relación superíndice 3N entre Can y Demet se intensificaron, pero nunca confirmaron nada. De hecho, con el tiempo las cosas parecieron enfriarse y a pesar de los deseos de los fans, no volvieron a trabajar juntos. Can Yaman se mudó superíndice 3 a Italia, donde continuó superíndice 3 su carrera como actor y modelo, mientras que Demet Özdemir siguió superíndice 3 cosechando con diéresis copyright citos en Turquía con otras series y películas. Y aquí es donde las cosas se ponen interesantes, porque recientemente Can Yaman ha concedido algunas entrevistas donde ha hablado sobre su pasado, sobre su carrera y, lo importante para nosotros, sobre su relación superíndice 3N con Demet Özdemir. Y algunas de sus declaraciones han sido, digamos, bastante explosivas. En una entrevista para una revista italiana, Can Yaman fue preguntado directamente sobre su experiencia trabajando con Demet en Erkenci Kuay. Y a diferencia de otras veces, no evadió superíndice 3 la pregunta. Al contrario, se explayó superíndice 3 bastante, aunque con un tono que algunos han interpretado como, digamos, un tanto agridulce. Can comenzó superíndice 3 diciendo que Erkenci Kuay fue una experiencia muy importante en su carrera, que le abrió superíndice 3 muchas puertas y que le permitió superíndice 3 llegar a un público internacional. Reconoció superíndice 3 el talento de Demet como actriz y la describió superíndice 3 como una persona profesional y dedicada. Hasta ahí, todo bien, ¿verdad? Pero luego aún más menos adió superíndice 3 algo que encendió superíndice 3 las alarmas. Dijo que aunque disfrutó superíndice 3 mucho trabajar con Demet, también copyright hubo momentos de tensión superíndice 3N en el set, y que a veces las personalidades de ambos chocaban. Y no se quedó superíndice 3 au. Can continuó superíndice 3 explicando que la presión superíndice 3N medio utica y la constante especulación superíndice 3N sobre su vida personal también copyright N afectaron la relación superíndice 3N entre ellos. Dijo que sentía que estaban constantemente bajo el microscopio y que eso generaba mucha ansiedad y copyright S.
Y AQ es donde las cosas se ponen a UNMU-S jugosas. Can Yaman insinu superíndice 3 que en su opinión superíndice 3N, Demet no supo manejar bien la fama y la atención superíndice 3N medio tica. Dijo que a veces sentía que ella se dejaba llevar por el momento y que eso afectaba su comportamiento. Ahora, mis queridos chismosos, AQ es donde necesitamos hacer un pequeño más menos o paru copyright tesis para analizar estas declaraciones. Porque, seamos honestos, estas palabras de Can Yaman suenan un poco CU superíndice 3 mo decirlo duras. Esto prácticamente diciendo que Demet no estaba preparada para la fama y que eso influye superíndice 3 negativamente en su relación superíndice 3 en el laboral. Y eso para los fans de Demet es como echarle sal a la herida. Pero esperen, que la cosa no termina AQ. En otra entrevista, esta vez para un programa de televisión superíndice 3 en italiano, Can Yaman fue a UNMU-SAU. El presentador le preguntó superíndice 3 directamente si había alguna posibilidad de que volviera a trabajar con Demet Özdemir en el futuro. Y la respuesta de Can fue, digamos, bastante ambigua. Can dijo que nunca se puede decir nunca, y que estuvo abierto a la posibilidad de trabajar con Demet nuevamente si el proyecto es el adecuado. Pero aún más menos adiós superíndice 3 que para que eso suceda, ambos deben estar en la misma sintonía y que deben dejar a true ese cualquier diferencia que hayan tenido en el pasado. Y AQ viene lo interesante, Can Yaman insinu superíndice 3 que Demet aún tiene algunas cosas que resolver antes de que pueda considerar seriamente trabajar con ella nuevamente. CU superíndice 3 mo? Q copyright significa eso de algunas cosas que resolver. ¿A Q copyright se refiere Can Yaman? AQ es donde las teorías de conspiración superíndice 3N empiezan a volar y los fans se dividen en dos bandos, los que creen que Can estuvo siendo injusto con Demet y los que piensan que tiene razón superíndice 3N y que Demet necesita madurar. Por supuesto, Demet Özdemir no se ha quedado callada ante estas declaraciones. Aunque no ha respondido directamente a Can Yaman, su ha publicado algunos mensajes en sus redes sociales que muchos han interpretado como indirectas dirigidas a su ex compau más menos hero de reparto. En uno de sus últimos tweets, Demet escribió superíndice 3, la gente siempre va a tener algo que decir sobre ti, no importa lo que hagas. Lo importante es ser fiel a ti mismo y no dejar que las opiniones de los DEMU-S te definan. Y obviamente los fans de Demet interpretaron este mensaje como una respuesta a las críticas de Can Yaman. DEMU-S Demet ha estado muy activa en sus redes sociales, compartiendo mensajes positivos y de autoayuda. Ha hablado sobre la importancia de la salud mental, de la necesidad de rodearse de personas que te apoyen y de la importancia de aprender de los errores del pasado. Todo esto, por supuesto, ha alimentado a UNMU-S las especulaciones sobre su relación superíndice 3N con Can Yaman. Pero ¿CUL es la verdad de true S de todo esto? ¿Hay realmente tensión superíndice 3N entre Can Yaman y Demet Özdemir? ¿O es todo una estrategia de marketing para mantenerlos en el centro de atención superíndice 3N? Es difícil saberlo con certeza. Lo que sabemos es que la relación superíndice 3N entre Can y Demet siempre ha sido objeto de mucha especulación superíndice 3N y que ambos han tenido que lidiar con la presión superíndice 3N medio tica desde que saltaron a la fama. También copyright N sabemos que como cualquier relación superíndice 3N humana, su relación superíndice 3N laboral pudo haber tenido sus altibajos. Y seamos realistas, es posible que Can Yaman sienta que Demet no supo manejar bien la fama en su momento. Es cierto que Demet ha tenido algunos momentos por copyright micos en su carrera, como cuando fue criticada por su forma de vestir o por sus declaraciones en algunas entrevistas. Pero también copyright N es cierto que Demet ha demostrado ser una actriz talentosa y una persona trabajadora, que ha sabido reinventarse y seguir adelante a pesar de las críticas. Por otro lado, también copyright N es posible que Can Yaman es tu copyright utilizando esta situación superíndice 3N para generar controversia y mantenerse relevante en los medios. No olvidemos que Can es un personaje muy mediático, que le encanta llamar la atención superíndice 3N y que sabe CU superíndice 3 mo generar titulares. Y hablar de Demet Özdemir es una forma segura de conseguirlo. En cualquier caso, lo que es claro es que la relación superíndice 3N entre Can Yaman y Demet Özdemir sigue siendo un tema que genera mucha pasión superíndice 3N y debate entre sus fans. Y por supuesto, nos mantendremos atentos a cualquier novedad que surja al respecto.
Ahora, hablando un poco sobre sus carreras individuales, es importante destacar que ambos han tenido mucho con diéresis copyright cito desde que terminó Superíndice 3 Erkenci Quay. Can Yaman ha protagonizado varias series y películas en Italia, donde se ha convertido en una verdadera estrella. También Copyright N ha trabajado como modelo para importantes marcas de moda y ha participado en varias campañas más menos publicitarias. Demet Özdemir por su parte ha seguido cosechando con diéresis copyright citos en Turquía. Ha protagonizado varias comedias románticas que han sido muy bien recibidas por el público y la crítica. También Copyright N ha incursionado en el mundo del drama, demostrando su versatilidad como actriz. Y por supuesto sigue siendo un icono de estilo y una de las influencers populares de Turquía. Asu que independientemente de lo que haya pasado entre ellos en el pasado, tanto Can Yaman como Demet Özdemir han demostrado ser profesionales talentosos y exitosos, que han sabido construir una su Superíndice 3 lida carrera en el mundo del espectáculo. Y eso es algo que hay que reconocer. Ahora, volviendo al tema central de este vídeo, la gran pregunta que todos nos hacemos es, ¿volveremos a ver a Can Yaman y Demet Özdemir juntos en la pantalla? La respuesta, como siempre, es, solo el tiempo lo dirá. Pero si nos basamos en las declaraciones recientes de Can Yaman, parece que aún hay algunos obstáculos que superar antes de que eso pueda suceder. Sin embargo, no perdamos la esperanza. En el mundo del espectáculo, todo es posible. Y que Copyright N sabe tal vez un día, Can y Demet se den cuenta de que el amor y la admiración Superíndice 3N que sienten sus fans es fuerte que cualquier diferencia que hayan tenido en el pasado. Y tal vez, solo tal vez, decidan darnos una alegría y volver a trabajar juntos en un nuevo proyecto. Será un sueño más menos o hecho realidad para millones de personas en todo el mundo. Y hablando de sueño más menos creo que es hora de ir cerrando este vídeo. Espero que hayan disfrutado de este chisme jugoso que les he mostrado hoy. Y como siempre los invito a dejar sus comentarios y opiniones al final del vídeo. ¿Qué Copyright piensan de las declaraciones de Can Yaman? ¿Creen que tiene razón Superíndice 3N al criticar a Demet Özdemir? ¿Les gustaría volver a verlos juntos en la pantalla? Queremos saber lo que piensan. En resumen, en este vídeo hemos analizado las recientes declaraciones de Can Yaman sobre Demet Özdemir, declaraciones que han generado mucha controversia y especulación Superíndice 3N. Hemos explorado la posibilidad de que exista tensión Superíndice 3N entre ambos actores y hemos analizado las posibles razones de esta situación Superíndice 3N. También Copyright N hemos hablado sobre sus carreras individuales y sobre la posibilidad de que vuelvan a trabajar juntos en el futuro. Y para finalizar, quiero agradecerles a todos por haber visto este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya entretenido. Recuerden que en este canal siempre encontrarán las últimas noticias, los mejores análisis y los chismes jugosos de sus celebridades turcas favoritas. Antes de despedirme, quiero pedirles un último favor. Si les gustó Superíndice 3 este vídeo, do copyright denme un like, compártanlo con sus amigos y lo importante suscríbanse al canal. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir creciendo y traigo copyright dándoles contenido de calidad. Muchas gracias por todo y nos vemos en el Superíndice 3 vídeo. Hasta la Superíndice 3 chismosos. Asterisco asterisco asterisco. Asterisco asterisco ampliando la noticia asterisco asterisco. Pero esperen, chismosos. Porque esto no termina acu. Después Copyright S de analizar a fondo las entrevistas y los mensajes en redes sociales, hemos encontrado a carnita asada para alimentar este chisme. Resulta que además de las declaraciones explícitas de Can Yaman, hay ciertas insinuaciones y gestos que nos hacen pensar que la historia es mucho compleja de lo que parece a simple vista. Para empezar, vamos a profundizar en esos momentos de tensión Superíndice 3N en el set, que mencionó Superíndice 3 Can Yaman. Según nuestras fuentes y cuando digo fuentes, me refiero a los fans que estuvieron pegados a cada detalle durante la grabación Superíndice 3N de Erkenci Quay, la química entre Can y Demet no siempre fue fácil. Si bien es cierto que en la pantalla se vean adorables y enamorados, de SDCU Maras, las cosas a veces se ponían un poco, digamos, picantes. Al parecer Can Yaman con su carácter impulsivo y apasionado, solo a tener diferencias creativas con Demet Özdemir, que es conocida por ser metu Superíndice 3 dica y reservada.
Estas diferencias, aunque en su mayor parte profesionales, a veces se convertían en discusiones acaloradas que dejaban a todo el equipo con los nervios de punta. Imagínense la escena, los directores tratando de mantener la calma, los two copyrightnicos tratando de no hacer ruido, y Khan y Demet echando chispas. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, estas tensiones también copyright n podían convertirse en momentos de reconciliación superíndice 3n y acercamiento. Después copyright s de una discusión superíndice 3n, Khan y Demet solían hablar a solas, tratando de entenderse y llegar a un acuerdo. Y según algunos testigos, estas conversaciones a veces terminaban en bueno, digamos que en algo mu ese que una simple disculpa. Copyright calor. Ahora pasemos a la cuestión superíndice 3n de la fama y la atención superíndice 3n medio tica. Khan llaman insinu superíndice 3 que Demet no supo manejar bien esta situación superíndice 3n, y AQ es donde las cosas se ponen a mu s delicadas. Es cierto que Demet, en sus primeros aún más menosos de fama, tuvo algunos momentos de inexperiencia y tal vez no siempre supo elegir las palabras correctas. Pero, ¿acaso no todos cometemos errores cuando estamos aprendiendo a navegar en este mundo complicado? Además, hay que tener en cuenta que la presión superíndice 3n medio tica en Turquía es especialmente intensa, y que las celebridades están constantemente bajo el escrutinio público. Cada paso que dan, cada palabra que dicen, es analizada y juzgada por millones de personas. Y en este contexto, es fácil cometer errores y decir cosas de las que luego te arrepientes. Pero volvamos a las insinuaciones de Khan Yaman sobre las cosas que Demet Aoun tiene que resolver. AQ es donde el chisme se pone realmente bueno. AQ copyright se referiru, Khan con estas palabras enigmáticas. ¿Acaso Demet tiene algún secreto oscuro que no conocemos? ¿O simplemente se refiere a que necesita trabajar en su autoestima y en su confianza en su misma? Algunos fans creen que Khan se refiere a la vida amorosa de Demet, que ha sido objeto de mucha especulación superíndice 3n en los últimos aún más menos. Como saben, Demet ha tenido varias relaciones sentimentales que no han terminado muy bien, y algunos creen que esto ha afectado su estado emocional y su capacidad para relacionarse con los DMUs. Otros, en cambio, piensan que Khan se refiere a la carrera profesional de Demet, que ha tenido altibajos en los últimos aún más menos. Si bien es cierto que Demet ha cosechado mucho su con diéresis copyrightsitos, también Copyright N ha tenido algunos proyectos que no han funcionado tan bien como se esperaba, y algunos creen que esto ha afectado su confianza como actriz. Pero seamos honestos, es imposible saber con certeza a qué copyright se refiere Khan Yaman con estas palabras. Lo único que podemos hacer es especular y dejar volar nuestra imaginación superíndice 3n. Y como buenos chismosos, eso es lo que vamos a hacer. Ahora, hablando un poco sobre los mensajes en redes sociales de Demet Özdemir, es evidente que la actriz estuvo tratando de enviar un mensaje de fortaleza y resiliencia. Sus tweets sobre la importancia de ser fiel a uno mismo y de no dejarse influenciar por las opiniones de los DMUs son una clara muestra de que estuvo decidida a seguir adelante a pesar de las críticas. Además, sus mensajes sobre la salud mental y el bienestar emocional son un más menos al de que estuvo tomando en serio su propio cuidado personal y que estuvo dispuesta a compartir sus experiencias con sus fans. Y esto, mis queridos chismosos, es algo que hay que aplaudir. Porque en un mundo donde las apariencias lo son todo, es importante que las celebridades sean honestas y transparentes sobre sus propias luchas y dificultades. Pero ¿CEU superíndice 3 mo ha reaccionado el público ante todo este drama? Pues, como era de esperar, las reacciones han sido de todo tipo. Algunos fans han defendido a capa y espada a Demet Özdemir, acusando a Khan Yaman de ser injusto y egoku copyright-trico. Otros, en cambio, han apoyado a Khan, argumentando que tiene derecho a expresar su opinión superíndice 3n y que Demet necesita asumir la responsabilidad de sus propios actos. Y por supuesto, también copyright n los que simplemente disfrutan del chisme y se deleitan con cada nuevo detalle que sale a la luz. Estos fans, que son los numerosos, estuvieron pegados a las redes sociales, comentando y compartiendo cada noticia y cada rumor sobre Khan y Demet. Para ellos, esto es como una telenovela de la vida real. Pero ayu de las reacciones individuales, lo que claro es que este drama ha reavivado el interu copyright público por Khan Yaman y Demet Özdemir. Después copyright de aún más menos de silencio y distanciamiento, los dos actores han vuelto a estar en el centro de atención superíndice 3n.
Y esto, obviamente, tiene sus ventajas y sus desventajas. Por un lado, el Interu Copyright ese público puede traducirse en nuevas oportunidades profesionales y en un aumento de la popularidad. Tanto Can como Demet podrán recibir ofertas para protagonizar nuevas series y películas, y podrán conseguir contratos publicitarios ese lucrativos. Pero por otro lado, el Interu Copyright ese público también Copyright N puede generar presión superíndice 3N y Estru Copyright ese Can y Demet podrán sentirse constantemente observados y juzgados, y podrán tener dificultades para mantener su privacidad y su vida personal. En cualquier caso, lo que es claro es que el futuro de Can Yaman y Demet Özdemir es incierto. Nadie sabe con certeza qué copyright les depara el destino, ni si volveremos a verlos juntos en la pantalla. Pero como buenos chismosos nosotros estaremos aquí para contárselo todo. Ahora, para darle un toque a ese picante a esta historia, vamos a explorar algunos rumores y teorías de conspiración superíndice 3N que circulan por internet. Prepárense porque esto se va a poner interesante. Una de las teorías populares es que Can Yaman y Demet Özdemir tuvieron una relación superíndice 3N sentimental secreta durante la grabación superíndice 3N de Erken Zikway. Según esta teoría, los dos actores se enamoraron perdidamente, pero decidieron mantener su relación superíndice 3N en secreto para evitar la presión superíndice 3N medio tica y proteger sus carreras. Esta teoría se basa en la intensa química que se veía en la pantalla y en algunos rumores que circularon en su momento sobre encuentros secretos y escapadas románticas. Sin embargo, nunca hubo pruebas su superíndice 3 lidas que confirmaran esta teoría, y tanto Can como Demet siempre negaron haber tenido una relación superíndice 3N amorosa. Otra teoría popular es que Can Yaman estuvo celoso de con diéresis copyright cito de Demet Özdemir. Según esta teoría, Can siente que Demet ha tenido ese suerte que con diéresis copyright él en su carrera profesional, y que esto ha generado resentimiento y envidia. Esta teoría se basa en el hecho de que Demet ha seguido cosechando con diéresis copyright citos en Turquía, mientras que Can ha tenido ese dificultades para consolidar su carrera en Italia. Además, algunos fans han interpretado las declaraciones de Can como una forma de minimizar el talento y el con diéresis copyright cito de Demet. Pero seamos honestos. Estas son solo teorías de conspiración superíndice 3N que circulan por internet. No hay pruebas su superíndice 3 lidas que las respalden, y es posible que no sean ese que producto de la imaginación superíndice 3N de los fans. Sin embargo, como buenos chismosos, no podemos resistir la tentación superíndice 3N de compartirlas con ustedes. Ahora, para finalizar este análisis exhaustivo, quiero recordarles que tanto Can Yaman como Demet Özdemir son seres humanos complejos, con sus propias virtudes y defectos. Han tenido que lidiar con la presión superíndice 3N medio tica, con las expectativas del público y con los desafíos de la fama. Y en este proceso, es probable que hayan cometido errores y hayan dicho cosas de las que luego se han arrepentido. Pero al final del día, lo que importa es que ambos han demostrado ser profesionales talentosos y exitosos, que han sabido construir una su superíndice 3 lida carrera en el mundo del espectáculo. Y eso es algo que hay que reconocer y aplaudir. Así que dejemos de lado los chismes y las especulaciones, y centrémonos en celebrar el talento y el con diéresis copyright cito de Can Yaman y Demet Özdemir. Y que copyright N sabe, tal vez un día, nos sorprendan y vuelvan a trabajar juntos en un nuevo proyecto. Será un sueño más menos o hecho realidad para millones de personas en todo el mundo. Y hablando de sueño más menos creo que ahora es hora de ir cerrando este vídeo. Espero que hayan disfrutado de este chisme jugoso que les he mostrado hoy. Y como siempre los invito a dejar sus comentarios y opiniones al final del vídeo. ¿Qué copyright piensan de las declaraciones de Can Yaman? ¿Creen que tiene razón superíndice 3N al criticar a Demet Özdemir? ¿Les gustaría volver a verlos juntos en la pantalla? Queremos saber lo que piensan. En resumen, en este vídeo hemos analizado las recientes declaraciones de Can Yaman sobre Demet Özdemir, declaraciones que han generado mucha controversia y especulación superíndice 3N. Hemos explorado la posibilidad de que exista tensión superíndice 3N entre ambos actores y hemos analizado las posibles razones de de esta situación superíndice 3N. También Copyright N hemos hablado sobre sus carreras individuales y sobre la posibilidad de que vuelvan a trabajar juntos en el futuro. Además, hemos explorado algunos rumores y teorías de conspiración superíndice 3N que circulan por internet. Y para finalizar, quiero agradecerles a todos por haber visto este vídeo.
Espero que les haya gustado y que les haya entretenido. Recuerden que en este canal siempre encontrarán las últimas noticias, los mejores análisis y los chismes jugosos de sus celebridades turcas favoritas. Antes de despedirme, quiero pedirles un último favor. Si les gustó Superíndice 3 este vídeo, du copyright denme un like, compártanlo con sus amigos y lo es importante suscríbanse al canal. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir creciendo y traer copyright dándoles contenido de calidad. Muchas gracias por todo y nos vemos en el Superíndice 3 vídeo. Hasta la Superíndice 3 chismosos. Y recuerden, la vida es demasiado corta para no disfrutar de un buen chisme. Cara guiño.